Pucho. Recibimos al abogado penalista Luis Lamas Pucho, cuya presencia acá en Las Cosas Como Son es más oportuna que nunca, porque esta misma tarde tenemos dos informaciones judiciales que queremos que nos ayude a comprender. La primera, porque es la más importante, es anunciada por el abogado de Pedro Castillo, presentado como ciudadano Pedro Castillo. Le está defendiendo a un justiciable como a los demás, según hace saber por escrito, en relación a la denuncia constitucional que ha sido hecha por la Fiscalía de la Nación, como usted sabe, la semana pasada. Según el abogado Benji, en el escrito que ha presentado, se trata de un proceso inconstitucional y por eso pide al juez supremo que ve el procedimiento que paralice esta acción. Explíquenos, por favor, no se ha publicado todavía, porque esto es de la tarde, de las 3 de la tarde, el documento entero con los argumentos que Benji Espinosa utiliza, pero imagino que usted los puede imaginar, si no los conoce sí, claro, desde ya. ¿Cuáles son esos argumentos? ¿Por qué este señor sostiene que este es un proceso inconstitucional? Porque a lo largo de toda su defensa, el doctor Benji Espinosa ha argumentado que Pedro Castillo no podía ser objeto de una acusación, por lo menos como está establecido en el artículo 117 de la Constitución Política, y además porque en la anterior tutela que él planteó, en el sentido de que... Ya fracasó una vez. Claro, pero en los argumentos, si bien es cierto, el juez de tutela de la Corte Suprema dispuso que sí podía ser indagado preliminarmente el presidente de la República, en el considerando número 78 y 79 de esa misma disposición que resolvía que sí podía ser indagado, dejaba entrever que no podía ser preliminarmente investigado. Porque una cosa es la indagación y otra cosa es la investigación preparatoria. Claro. Y ahora, el juez, perdón un ratito, y el juez establecía una vinculación entre la etapa de la investigación preparatoria y la acusación. Por lo tanto, siendo la preparatoria parte de la acusación, entendía que no podía ser objeto ni siquiera investigado preparatoriamente. De ese argumento se está, digamos, sujetando la defensa para poder plantear esta acción de tutela. ¿Y qué recursos tiene el juez supremo, que va a ver esta tutela ahora, para desestimar el argumento del abogado Benji Espinosa? Lo que pasa es que el juez ya en sus considerandos, el 78 y el 79, ha establecido una posición sobre el particular. Y no entendería o no entiendo cómo tendría que contradecirse él mismo en esos términos. De acuerdo. Permítame, por favor, un instante, una pausa para ir al Congreso y escuchar a la presidenta de la Comisión de Ética, Carol Paredes, quien hoy debía ver el caso de María del Carmen Alba, pero también otra política mucho mayor. Señor Lamas Pucho, retomamos nuestra conversación. Usted nos ha dicho que la Fiscalía, en perfecto acuerdo con la ley, ha procedido a una investigación preliminar que le ha permitido llegar a ciertas convicciones y para seguir investigando pide ahora al Congreso que interprete el artículo 117 que limita las causales de investigación a 4 puntos de manera que ella pueda seguir investigando, no acusando, como prohíbe el artículo 117. Explíquenos, por favor, cuál es el procedimiento. Bueno, a ver, la fiscal sí podría saltearse la investigación preparatoria y acusar, pero esa acusación, para obviar los 3 años, porque tratándose de una organización criminal, las investigaciones preparatorias, que son diferentes a las preliminares, porque lo que hay ahora es una preliminar. Crimen organizado pueden investigar hasta 36 años. Meses. Perdón, 36 meses, que son 3 años. Sin embargo, la Fiscalía podría saltearse ese plazo de los 36 meses y formalizar una acusación. Porque ya está cerca de eso. Claro, realmente. Pero esa acusación tendría que someterse a tutela, a control, para ver si procede o no procede la acusación, ¿no? Entonces, para poder saltearse esos 36 meses, la acusación tendría que estar absolutamente muy firme, muy consistente para lograr superar esa valla, ¿no? Pero lo que está solicitando la fiscal de la Nación es déjeme a mí investigarlo. Lo que sucede es que en la anterior tutela de lo que estábamos conversando, en uno de los o en 2 considerandos, el juez que resolvió esa tutela, si bien dijo es legal indagarlo, sin embargo dejó entrever
que la investigación preparatoria estaba estrechamente vinculada a la acusación. Por lo tanto, de acuerdo al artículo 117 de la Constitución Política, tampoco no lo podrían investigar a Pedro Castillo, de acuerdo a una lectura interpretativa de esos dos considerandos. Convencional, porque se ha ido imponiendo la idea de que la firma ulterior del Tratado de la ONU sobre corrupción permite interpretar ese artículo 117 de una manera un poco más matizada, ¿no? Pero por supuesto, porque las normas internacionales son parte del derecho interno. Sí. Y el derecho interno tiene que adecuarse a esas necesidades, y en eso radica uno de los argumentos más sólidos de la Fiscalía al haber recurrido al Congreso de la República, lo que está establecido en la Convención Anticorrupción. Entonces, una lectura interpretativa, asimilando, como ha sucedido, por ejemplo, en el caso de los derechos humanos, que son parte del sistema interno nacional, esa convención puede ser utilizada como un argumento para superar la valla del 117 e investigarlo o eventualmente acusarlo, dependiendo de las características de lo que acabo de señalar, ¿no? De acuerdo. Ahora bien, por otra parte, hay muchos procedimientos. Yo recuerdo que el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, ex defensor del pueblo, sostuvo cuando fue destituido el procurador general, el señor Soria, que ha visto usted que ahora ha sido ordenado por la justicia que sea restablecido en su cargo, que ese acto de destitución fue una infracción flagrante a la Constitución. Así es. Y que eso sí es objeto de una medida prevista en la Constitución. Explíquenos qué posibilidad abre un hecho de ese tipo, porque quizás estamos todos mirando la corrupción y va a ser difícil, por así decirlo, pescarlo por ahí, mientras que otras cosas aparentemente menos graves son más flagrantes. Claro, de acuerdo a lo que está establecido en la Constitución Política, es una prerrogativa de la Comisión Investigadora, o de la Comisión Permanente en este caso, que podría hacer una reinterpretación y decir si efectivamente yo suspendo o inhabilito al presidente de la República porque ha violentado determinadas normas que están establecidas en la Constitución Como Política. la destitución del procurador No solamente Soria. esa, yo creo que también hay otras. Por ejemplo, la vulneración de la separación de poderes, que es Ya. un elemento, digamos, fundamentalmente importante. La segunda es que en reiteradas oportunidades habría mentido a la opinión bueno, pública. pero eso es un poco más abstracto, ¿no? No, claro, no menos grave, mientras que destituir a alguien que goza por la naturaleza misma de su función de autonomía es algo grotesco. Así es. Claro, pero políticamente el impacto sería totalmente distinto y diferente, porque como tú acabas de manifestar, estamos involucrados en la denuncia que ha presentado la fiscal de la Nación y tenemos la expectativa que esa podría ser la única solución al margen de la moción por Pero incapacidad eso moral, seguirá ¿no? su curso de todas maneras. En un Así momento u otro va a Claro, pagar pero por también eso. hay un tema que es el tiempo que demora, porque acá también estamos jugando Sí. contra el tiempo, hay una carrera Sí. contra el tiempo en el sentido de dilatar, hacer todas las gestiones posibles para que las investigaciones, los procesos y lo que resuelva la Constitución Política o lo que resuelve el Parlamento dure el mayor tiempo posible. Entonces, el factor tiempo también es fundamental. Y en esa línea de análisis, la decisión que podría tomar la Comisión Permanente podría plantearse en esos términos, ¿no? De acuerdo. Por otra parte, hemos tomado conocimiento hoy de una medida de imposición de prisión preventiva de 34 meses contra un regidor electo, el señor Luna, que ha sido congresista hasta julio del año pasado. Por el momento no se sabe dónde está. La orden judicial es ubicación y captura. Hay como una nueva costumbre, ¿no?, de darse a la fuga, en la que están implicados algunas personas del entorno de Castillo, ahora el señor Luna, y hemos visto a un congresista, además veterano, de Somos Perú, como el señor Helera. Claro, la actitud de no habido, como consecuencia de una orden de captura, se ha convertido en un acontecimiento de carácter procesal que tiene mucha importancia en el análisis de los hechos. Y tenemos varios casos de personas que están con orden de captura y que hasta la fecha no son Nos ubicadas. ha costado enormemente Así en es. el caso de Toledo y peor aún en el Dinostrosa, que está ahora nuevamente prófugo. No, incluso durante el actual gobierno, Sí. personas, el ministro, Sí, sí, Silva, ¿no?, sí, que sí. están con orden de captura y que hasta la fecha no son habidos. Entonces,
ese es un tema, digamos, que ha adquirido cierta notoriedad desde el punto de vista procesal penal. Pero habrá que esperar si este señor que está con orden de captura es la policía, Luna Morales, la policía actuaría con más eficiencia que en casos anteriores, porque habrá que esperar un poco para ver cuál es la coyuntura política. Yo le debo decir que esta mañana hemos entrevistado en RPP al que fue el comandante general de la policía cuando comienzan los hechos, y él nos dijo, sí es eficiente la policía, pero hay funcionarios que actúan contra ella. Lo que hablan acá son los resultados, ¿no? En términos de eficiencia. Se pueden decir muchas cosas, pero lo real, lo concreto es que estas personas que están con orden de captura, hasta la fecha no son habidos. Y eso es lo que define el tema más allá de las declaraciones. Pueden haber, y por supuesto que hay policías sumamente correctos y eficientes, pero lo que marca el curso de los acontecimientos es capturar. Y por el momento al único que tenemos es a Bruno Pacheco, que se entregó. Que digamos por un tema de colaboración eficaz, bajo otras circunstancias y otra coyuntura. Pero parecería que en el camino también se ha ido aprendiendo diferentes actitudes para poder bloquear por los efectos que tiene la colaboración eficaz para develar hechos como es el caso de Pacheco. Como todo lo que ha dicho Pacheco. Ahora, hay otro tema penal con el que quisiera culminar nuestra conversación que tiene que ver con la primera dama, puesto que se ha, naturalmente hay esta apelación presentada por ella respecto de una caución y un impedimento de salida del extranjero. Ella ha dicho que está muy contenta de quedarse en el Perú porque va a poder trabajar por los infantes del Perú. No sabía que había infantes acá, pero en fin, ella parece creerlo. Va a trabajar por ellos. Hemos recordado otros que han dicho lo mismo, que estaban contentísimos de que les impidan salir del país, ¿no? Pero en general es poco creíble eso, ¿no? Bueno, es parte del discurso y de la política. Hay una apelación por parte de la Fiscalía respecto a esa decisión que tendrá que ser resuelta por una sala superior que puede revocar esa decisión del juez, que además es un juez que ha tenido ciertas peculiaridades para poder resolver. En varias oportunidades se postergó la audiencia que resolvía el pedido de impedimento de salida del país. Mi opinión personal es Entre que tanto sí, le permitió salir, creo, claro, con su marido, claro, me parece que a Nueva York, ¿no? Debió haberse declarado fundada esa medida de coerción planteada por la Fiscalía, porque en casos distintos o diferentes, con menos relevancia, se ha impedido la salida del país. Con lo cual tampoco no es que se esté, digamos, impidiendo el ejercicio de una labor, como es el caso de la primera dama, pero por lo menos como parte del manejo de la temática, me parece que esta sala tendrá que analizar de una manera más detenida si realmente corresponde o no corresponde disponer el impedimento de salida del país, ¿no? Otro tema que hemos visto estos días es gestiones presuntas hechas por el señor Beder Camacho, que oficiaba de facto como secretario general de la presidencia, el subsecretario, para buscar asilo a algunas personas del entorno de Pedro Castillo. ¿Es viable el asilo? Ya hemos visto casos dolorosos en que ha sido rechazado, pero en las circunstancias actuales, es cierto que sobre Venezuela podemos temer todo, pero un país como México podría asilar a alguien que está siendo objeto de una investigación judicial. El asilo procede cuando hay de por medio una persecución política. En este caso son investigaciones por delitos comunes vinculados al tema de corrupción. El hecho de que él haya podido intentar en diferentes oportunidades acercarse a alguna embajada, de ninguna manera implica que esa embajada hubiera aceptado un pedido de esta naturaleza. Además es un personaje que está brindando mucha información, sí, información muy selectiva, que ha tenido un rol fundamental y habría que conocer cuál es el impacto de esa información que estaría brindando. Bueno, cuando lo tenga usted nos informará, porque sabemos que tiene mucha experiencia y mucha capacidad para mirar de manera fría lo que pasa con los procedimientos penales. Muchas gracias, doctor Lamas Pucho, por su presencia acá y por poner al servicio de nuestros televidentes su experiencia del derecho penal y de la práctica de nuestros tribunales. Vamos a hacer una pausa y retomamos rápidamente después las cosas como son.